Le decía que voy a contar una historia que aparece en la película Midiendo al Mundo, que habla de la historia de Gauss, y muestra una anécdota de cuando Gauss iba a la escuela, cuando era chico, en una escuela muy tradicional, ¿no? Que muchos dicen que ese tipo de educación es conductista. El conductismo no existía en esa época. El conductismo aparece en 1900 y pico, a comienzo de 1900, en donde había maltrato físico, cuando los chicos habían falta de disciplina o cuando había algo que por ahí al profesor no le gustaba. En esta escena de la situación de aula, el profesor los manda a los chicos como tarea, como para relajarse un poco él y para tenerlos ocupados, los envía ¿cómo es? A sumar todos los números en 1 al 100. Le dice que sume 1, más 2, más 3, más hasta que sume hasta el 100. Otra cosa que no tiene nada que ver con el conductismo, porque el conductismo no hace eso de que a los chicos, o sea, de que les da tarea para tenerlos ocupados, sino al contrario, el conductismo sería una clase muy, muy planificada, en donde se cuida cada detalle de la clase, o sea, que tratan de eliminar el error del chico, pero no es que es una clase como para sacárselos de encima, sino al contrario, el profesor está muy atento a la clase. Entonces, mientras el profesor se está pelando una manzana, les deja esta tarea a los chicos para que lo hagan. El niño Gauss, en esa escena, o sea, no tarda mucho en resolver la cuenta, ¿no? Cuando le lleva el resultado al profesor, el profesor se queda como mirándolo. Es más, se les recomiendo la película que la vean. Se queda como mirándolo y les dice, ¿cómo puede ser que lo haya resuelto tan rápido? ¿No? Entonces Gauss le explica cómo fue que hizo, y dice que hizo lo siguiente. O sea, que sumaba, por ejemplo, el primer elemento de la suma con el último, ¿no? 1 más 100, y le daba 101. Después el segundo con el anteúltimo, o sea que si sumaba 2 más 99, eso también le daba 101. Y después, como seguía, si sumaba 3 más 98, también le daba 101. Y lo que le pregunta a Gauss en un momento, dice, ¿cuántas veces puedo hacer eso? O sea, ¿ustedes cuánto dicen? ¿Cuántas veces puede hacer esa cuenta? 50. 50. O sea que hizo 101 por 50, y eso le dio 5050, que es lo que da la cuenta. ¿Sí? O sea, no hizo falta que tenga que sumar todos los números. Mariana, ¿eso es el link para la película? ¿O para la escena? Perfecto. Después, si la quieren mirar, véanlo. Bueno, lo que hace Gauss, o sea, que es lo que maravilla al profe, que el profe pensó que lo estaba tomando el pelo o algo, y entonces después Gauss se come una paliza, ¿no? Después de que le muestra eso, pero yo no sé si fue porque el profesor se sintió como que lo pasó por encima, entonces en esa época hacían eso. Y después cuando se van todos los chicos, el profesor le dice, ¿pero dónde sacaste eso? Porque dice, eso es, vos usaste la fórmula de la progresión. La progresión geométrica, dice en la traducción de la película, pero en realidad es una progresión aritmética. Una progresión aritmética sería una sucesión de números donde siempre se va sumando un número constante. Por ejemplo, si yo digo, una progresión podría ser aritmética, podría ser 3, después si yo le sumo, arranco con el 3 y le sumo de 5 en 5, podría decir, bueno, el que sigue es el 8, el que sigue es el 13, el 18, ¿no? Y así el 23, y así de 5 en 5. O sea, voy sumando 5, 5, 5, eso sería una progresión aritmética. Otro tipo, por ejemplo, yo arranco con el 4 y le voy sumando de a 7, por ejemplo. 4 más 7, 11, más 7, 18, más 7, 25, y así, ¿no? O sea, le voy sumando de 7 en 7. O sea, si siempre voy sumando la misma cantidad, eso es lo que hace una progresión aritmética.
En el caso de lo que es los números del 1 al 100, también sería una progresión aritmética, porque yo voy sumando de a 1. 1, 2, 3, ¿no? O sea, le sumo 1, le sumo 1, al 4 le sumo 1. Ahora, cuando yo sumo todos los términos de una progresión aritmética, la formulita sería el primer elemento de la progresión aritmética más el último elemento, el elemento n, ¿no? Eso lo multiplica por la cantidad de elementos y lo divide por 2. En este caso sería, el primer elemento es el 1, el último elemento es el 100, lo multiplica por la cantidad de elementos, que es 100, y lo divide por 2. ¿No? O sea, de acá sale el 50, de esta cuenta, ¿no? Y de acá sale el 101. ¿Se entiende? Sí. Sí. No. Si usamos un caso particular de esta expresión, si yo quiero sumar todos los números desde el 1 hasta un número dado, en este caso podría ser el 100, pero si decimos hasta el número n, o sea, sería el primer elemento más el último, o sea, yo podría decir, bueno, el último es n, más el primer elemento, que es el 1, porque si yo empiezo desde el 1, ese sería mi primer elemento, lo multiplico por la cantidad de elementos y lo divido por 2. O sea, eso me daría la suma de 1 más 2 más hasta el número n. ¿Sí? Que es la formulita que utilizó Gauss. Si yo quiero sumar los números desde un número 1 hasta el número n, utilizo esta formulita y funciona. A ver, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, voy a copiarla acá de vuelta. Si yo tengo 1 más 2 más 3 más hasta un número n dado, la fórmula sería n más 1 por n dividido 2. Entonces, veamos algún ejemplo para que veamos que esto funciona. Si yo digo, quiero sumar los números del 1 al 5, tendría 1, más 2, más 3, más 4, más 5, ¿no? ¿Cuánto me da? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Si yo reemplazo el 5 en esta formulita, sería 5 más 1 por 5, que es la cantidad de elementos, dividido 2. 5 más 1, 6. Por 5, 30. Dividido 2, me da 15. O sea, ¿ven que la formulita funciona? Para una pequeña cantidad de números, no hace falta que use la formulita, pero si yo quiero sumar, por ejemplo, los números del 1 al 100, la formulita está buena. Ahora, si quieren podemos seguir viendo, yo qué sé, números. Si yo digo, sumo los números del 1 al 7. 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. O sea, sería 15 más 6, me da 21. Más 7, 28. ¿No? Ahora, si yo reemplazo el 7 en esta formulita, sería 7 más 1 por 7 dividido 2. 7 más 1 es 8. Por 7, 8 por 7 es 56. Dividido 2, 28. ¿Lo ven? Ahora, yo para estar seguro que esta fórmula es así, y no es de otra forma, yo podría estar toda mi vida probando con distintos números hasta encontrar alguno en el que no funcione, tal vez no lo encuentre nunca, o si no, lo que puedo hacer es demostrarlo. Si yo encuentro un ejemplo en el que no se cumple, ya sé que la fórmula esta no se cumple para todos los números. Pero si yo quiero probar que esa fórmula se cumple para todos los números, tengo que demostrarlo. Entonces, vamos a usar lo que se llama, en matemática, el principio de inducción completa. ¿Sí? El principio de inducción completa es una
una propiedad que se utiliza para demostrar propiedades, o sea, es un mecanismo para demostrar propiedades que son relativas a los números naturales solamente, ¿sí? O sea, no sirve para demostrar cualquier tipo de propiedad, solamente propiedades que tienen que ver con los números naturales, ¿sí? Vayan tomando nota de eso. Y voy a contar de 2 pasos, ¿no? El primer paso, yo voy a verificar que vale la propiedad para el primer elemento de los números naturales, que es el 1. ¿Sí? Y el segundo caso, voy a plantear una hipótesis y una tesis, o sea, que si la propiedad, si se cumple la propiedad para un valor k, entonces se cumple la propiedad para el siguiente, o sea, para un k más 1. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de números naturales, los números naturales se construyen así. Los números naturales arrancan con el 1, o sea, tiene un primer elemento que es el 1, y a partir de ahí todos los elementos tienen un siguiente, y el siguiente se obtiene sumando 1. O sea, yo al 1 le sumo 1, obtengo el 2. Como todos los elementos tienen un siguiente, al 2 le puedo sumar 1 y tengo el 3. Al 3 le sumo 1 y tengo 4. El único que no tiene un número anterior va a ser el 1. Y el conjunto no va a tener un último elemento, porque yo siempre voy a poder tener un siguiente. Entonces tendría infinitos elementos, ¿entiende? Sí. Sí. Verifico que la propiedad vale para el primer elemento, y después pruebo. Supongo que vale para un valor k, entonces tengo que probar que vale para el siguiente de ese valor. Si yo pruebo que vale para el siguiente de cualquier valor, y sé que vale para un elemento, va a valer para todos. ¿Se entiende? Entonces, Sí. vamos a usar el principio de inducción completa para probar esta propiedad. Entonces lo voy a dejar acá a mano. Bueno, si la propiedad es 1 más 2 más 3 más n es igual a n más 1 por n sobre 2, ¿no? Entonces, primero, verificamos que vale la propiedad para el 1. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el 1 acá y voy a reemplazar el 1 acá. Si me da lo mismo, entonces la propiedad vale para el 1, ¿sí? Para el primer elemento. Lo que reemplazo es la expresión general. La expresión general es n, porque yo voy sumando los números consecutivamente, no hay nada raro. Entonces tendría 1 por un lado, o sea, si sumo todos los números del 1 al 1, me da 1. ¿Sí? Y por el otro lado tengo la formulita esta, donde n vale 1. O sea que sería 1 más 1 por 1 sobre 2. 1 más 1 me da 2. Por 1, 2. Dividido 2 me da 1. Esto es igual a esto. Entonces, vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Si yo veo que me da distinto, si acá me hubiese dado un 1 y acá me hubiese dado un 2, la propiedad ya no se verifica para el 1, entonces ya no tiene sentido que haga lo demás. Entonces veamos, vamos a plantear una hipótesis. Acuérdense que yo había dicho, si vale la propiedad para acá, entonces tiene que valer la propiedad para k más 1. ¿Sí? Esta es la forma del teorema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los teoremas tenían esta forma? Sí. El antecedente implica el consecuente, esto era la hipótesis y esta era la tesis. Esto es lo que yo doy como verdadero y esto es lo que yo tengo que demostrar. Entonces, doy como verdadero, o sea, supongo que vale la propiedad para un valor k cualquiera. ¿Sí? O sea que si yo expreso esto para un valor k sería 1 más 2 más 3 más más k, y eso tiene que ser igual a k más 1 por k sobre 2. Y en la tesis
voy a probar, ¿no? Quiero probar que vale la propiedad para k más 1. O sea, si yo sumo los números desde el 1 hasta el k, yo llegaría hasta acá, pero si sumo hasta k más 1, va a tener un término más, ¿no? O sea, que sería 1, más 2, más 3, más, más k más 1, y va a tener que ser igual, o sea, en esta expresión yo cuando quiero llegar hasta acá reemplazo por el k. Ahora, si quiero llegar hasta k más 1, donde dice n voy a tener que poner k más 1. Entonces me va a quedar k más 1, ¿no? Más el 1 este, por n, que en este caso sería k más 1, es como una composición de funciones, ¿no? ¿Se entiende? Sobre 2. Sí. Entonces esto voy a decir que es igual, k más 1 es k más 2, por k más 1, todo sobre 2. O sea que yo tendría que llegar a esto. Esto es lo que yo voy a tener que probar. Entonces, ¿qué voy a hacer en la demostración? En la demostración voy a partir de la suma de los k más 1 primeros términos, o sea, de esta expresión, y lo que voy a tener que llegar usando la hipótesis, en algún momento voy a tener que llegar a esto. ¿Sí? O sea, vamos a hacer varios ejemplos hoy. Vayan siguiéndome y van a ver que la forma más o menos siempre es la misma, ¿sí? O sea, se termina convirtiendo en algo mecánico. Hasta acá es lo que uno, o sea, plantear esta parte hasta acá es lo que uno diría que es el principio de inducción completa. Ahora, a partir de acá, lo que yo tengo que hacer es manejarme con el álgebra, ¿sí? Si yo arranco de esta propiedad, sumo los primeros k más un término, o sea, 1, más 2, más 3, más más k más 1, igual. Y eso voy a ver a dónde llegamos. Ahora, si yo sumo los k más 1 términos, es lo mismo que decir que sumo los primeros k términos y le sumo después el término k más 1, ¿no? O sea, si yo quiero sumar los primeros 20 términos, es lo mismo que decir sumo los primeros 19 y después le sumo el término 20, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo tengo en la hipótesis, que es lo que yo di como verdadero. O sea, acá tengo los primeros k términos, y yo dije que los primeros k términos eran igual a esto, por hipótesis, ¿no? Entonces, Sí. esta parte la voy a reemplazar acá. K más 1 por k sobre 2, y le voy a sumar el término que me quedó acá solito. K más 1. ¿Sí? Ahora, como yo acá tengo un denominador 2, voy a sacar como un denominador. Entonces, el denominador tiene que ser 2, y para que acá el denominador sea 2, voy a multiplicar por 2, y voy a dividir por 2. ¿No? ¿Se entiende eso, no? Lo que hice. Sí. Entonces, ahora queda toda una cosa, todo sobre 2, me queda k más 1 por k más k más 1 por 2. Fíjense en que tengo un factor k más 1 acá y el factor k más 1 acá, puedo extraer el factor común y saco el k más 1 afuera. O sea que me quedaría k más 1 por, y acá me queda el k, más, y el 2. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué dice? Extraje factor Sí. común. Y fíjense en que es lo mismo que me quedó acá. O sea, acá tengo k más 2 por k más 1 y acá tengo k más 1 por k más 2. Es lo mismo, porque es conmutativa la multiplicación. Entonces ya está. Queda entonces demostrada la propiedad. ¿Me siguieron más o menos? Sí. Voy a hacer Sí. varios ejemplos más. Hoy va a ser ejemplos y la clase que viene vamos a hacer todos ejercicios, ¿sí? Consulta. En el grupo de WhatsApp le mandé la fotito con el ejercicio. Bueno, cuando me digan, seguimos al otro, ¿no? Copien eso.
¿Sigo? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otro... Voy a plantear otra problemática. A ver. Vamos a hacer la suma de los primeros números impares. Y vamos a ir viendo qué pasa cuando voy sumando los primeros números impares. Por ejemplo, si yo elijo el primer número impar, ¿cuál sería? El 1, ¿no? El 1. La suma del 1 hasta el 1 me da 1. Voy a poner por acá el igual como para que dejar un poco de espacio. ¿Sí? Ahora, si sumo los dos primeros números impares, ¿cuáles serían los dos primeros números impares? 1 y 3. Claro, 1 más 3, ¿no? 1 más 3, ¿cuánto me da? 4. 4. Muy bien. Si sumo los tres primeros números impares, 1 más 1 más 3 más 5. más 5, muy bien. ¿Cuánto da eso? 9. 9, ¿no? Si sumo los primeros 4 números impares, 1 más 3 más 5 más 7, ¿no? Eso me da 16. 16. Y sumo los primeros 5, a ver, veamos si empiezan a haber alguna generalidad acá, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Eso me da 25, ¿no? Y a ver el último, si sumo los primeros 6, ¿cuánto me da eso? 25 más 11, 36, ¿no? 36. ¿Empiezan a haber Sí. alguna particularidad en esto que estoy haciendo? Estos resultados, ¿a qué les parecen? Fíjense, 1 es 1 al cuadrado, por ejemplo. 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Son la cantidad de números. Claro, es la Estos cantidad son de los 5 primeros al cuadrado. Claro. O sea, siempre tienen que ser los primeros números impares. Si yo sumo los 20 primeros números impares, ¿cuánto me va a dar? ¿No? O sea, si sumo el Tendría primer que ser número... 20 al cuadrado, ¿no? Claro, ¿entienden? O sea, fíjense, o sea, los dos primeros números impares, la suma de los dos primeros números impares es 2 al cuadrado. Al cuadrado. La suma de los tres primeros números impares es 3 al cuadrado, ¿no? O sea, pero tienen que ser los primeros, no puedo usar salteados, ¿no? Es decir, sumo el 1 más el 5 más el 23, que son tres números impares, ¿entienden? Tienen que ser en el orden. Entonces yo puedo hacer una generalidad, ¿no? ¿Cómo puedo expresar una expresión general que me indique los números impares en el cual esté su orden? O sea, tendrían que encontrar una expresión que diga que al 1 le corresponde el 1. Al 2 le corresponde, o sea, el segundo número impar le corresponde el 3. El 3. Al tercer número impar le corresponde el 5, ¿no? O sea, tendría que encontrar una correspondencia, ¿no? Una expresión general que me transforme el 1 en 1. El 2 en 3, el 3 en 5, el 4 en 7, ¿no? ¿Qué expresión general se les ocurre? Fíjense, a ver, si yo quiero generar números pares, ¿cómo hago? Los números pares serían 2 por, o sea, el primer número par sería 1 por 2, ¿no? La 2. El segundo número par sería 2 por 2, la 4. El tercer número par sería 3 por 2. O sea, siempre tendría que multiplicar por 2. Ahora, un número impar es un número par más 1 o es un número par menos 1.
yo podría usar dos expresiones así. 2 por n más 1 podría ser un número impar, o sea, es un número par más 1, o es un número par menos 1. ¿Cuál me conviene utilizar en esto, de estas dos? El más 1. El más 1, si yo al 1, si yo a n le pongo 1, me queda 2 por 1, 2 más 1, 3, ya no me da el primer número par 1. Tendría que usar esta, Esa, claro. Sí. ¿no? O sea, si yo tengo un número n cualquiera, le corresponde el 2n menos 1, o sea, ¿se ve? O sea, si n vale 1, sería 2 por 1, 2, menos 1, 1. Si n vale 2, es 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Se entiende? Si n vale 3, o sea, me va dando, en esta expresión yo tengo el orden del número impar, ¿se entiende? Y me va devolviendo Sí. el número impar que le corresponda a ese orden. Entonces, si yo sumo, así en general, ¿no? 1, más 3, más 5, más 7, más 2n menos 1, que sería el número impar, un número impar n, eso me va a tener que dar n al cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. O sea, nosotros podemos seguir probando toda la vida a ver si se cumple con todos los números impares, o podemos demostrar con el principio de inducción completa esta propiedad. Que lo que vamos a hacer es cortar un ratito porque queda un poquito más de un minuto y no vamos a llegar a demostrarlo, entonces corto y volvemos en 2 minutos, ¿les parece? O sea que la propiedad que quiero probar es si sumo los n primeros números impares, me tiene que dar n al cuadrado. ¿Sí? O sea, esta sería la propiedad. Primero, verificamos que la propiedad vale para el 1. Entonces, reemplazamos en la expresión general el 1 acá, o sea que me tendría que dar 2 por 1 menos 1, me da 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y esta expresión n al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, también me da 1. Me dio 1 en los dos, entonces vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Ahora vamos a plantear la hipótesis y la tesis. Parte 2, o sea, la hipótesis, supongo que vale la propiedad para un valor k. Entonces yo tendría que 1 más 3 más 5 más 2 por k menos 1, o sea, reemplazo donde está la n, reemplazo el k, y eso me tiene que dar k al cuadrado. O sea, yo esto supongo que es verdadero, que para un valor k esto se cumple, ¿sí? Y en la tesis yo tengo que probar que va a valer para su siguiente, o sea que 1 más 3 más 5, más tenemos el término 2k menos 1, o sea, el término k, y le agregamos el término k más 1. O sea que donde está la n vamos a tener que poner k más 1. 2 por k más 1 menos 1. Y eso me tiene que dar igual a lo que vale n al cuadrado, que en este caso sería k más 1. O sea que es k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en la demostración, lo mismo. Arrancamos de esta expresión, de sumar los primeros k más un términos, y yo en algún momento, utilizando la hipótesis, voy a tener que llegar a esto. ¿Sí? Sí. Entonces, sumamos los primeros k un término, 1 más 3 más 5 más 2k menos 1 más 2 por k más 1 menos 1. Igual. Y si yo sumo los k más un término, sería lo mismo que sumar los primeros k términos más el término k más 1, ¿no? O sea, si yo tengo los primeros 21 términos, sumo los primeros 20 y después le sumo el término 21, ¿no? Y en los primeros k términos siempre está la hipótesis, que es lo que yo doy como verdadero. Entonces, esta expresión que está acá, que es la misma que está acá, tiene que ser igual a k cuadrado. Y esto es por hipótesis.
Y eso siempre lo voy a tener que justificar. Por hipótesis, esto que está acá es igual a k cuadrado y le sumo el término k más 1. ¿Sí? Desarrollamos esto que está acá, o sea que me sigue quedando k cuadrado, más, hago la distributiva, 2 por k más 1 sería 2 por k más 2, ¿no? Y el menos 1 que estaba acá afuera. Si yo hago k cuadrado, me sigue quedando igual, 2k me queda igual, y acá tengo más 2 menos 1, me queda más 1. ¿No? Y esto que está acá, ¿es igual a esto? O sea, acá yo tengo el binomio elevado al cuadrado y acá tengo el trinomio al cuadrado perfecto de desarrollar esto. Si yo veo que no, si no me resulta que son iguales, puedo desarrollar esto acá y verificar que es lo mismo, ¿sí? O sea, si yo elevo al cuadrado k más 1, ¿se acuerdan que era el primero al cuadrado? Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por k por 1 me da 2k. Más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, me da 1. Y fíjense que ahí ya es igual. Entonces, como llegué a lo mismo, queda entonces demostrado. Ya lo demostré. ¿Se entiende más o menos? Sí. Se suma Alejandra, bien. Igual lo que te perdiste, después subo el video, ¿sí? Bien. Lo que vimos nosotros hasta ahora fueron dos ejemplos de algo parecido. O sea, yo tengo una suma de los términos de una sucesión y los reemplazo por una sucesión que me devuelve los mismos términos, ¿sí? Eso sería un Sí. caso de cosas que yo puedo demostrar con el principio de inducción completa. Ahora nosotros vamos a ver otros dos ejercicios que son de otro caso. O sea, nosotros vamos a ver solamente dos casos de cosas que se pueden demostrar con el principio de inducción completa. Hay muchísimas cosas que se pueden demostrar con el principio de inducción completa, pero nosotros vamos a ver solamente dos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se encasillen y que digan que solamente sirve para demostrar sumas de elementos de una sucesión, ¿sí? O sea, quiero que vean que se puede aplicar para otras cosas, pero tampoco quiero abrumarlos, entonces solamente vamos a ver dos casos, ¿sí? Pero después, si quieren, ustedes más adelante pueden investigar y van a ver que se utiliza para un montón de cosas. Bien. Perdón, ¿te habían copiado? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a probar lo siguiente. Yo tengo esta expresión, perdón, n cuadrado más n. Quiero probar que esta sucesión siempre devuelve números impares, perdón, números pares. ¿No? O sea, que esta sucesión, por ejemplo, si yo le reemplazo con 1, me queda 1 al cuadrado más 1, me queda 2. Y es un número par, ¿no? Sí. Yo reemplazo con el 2, sería 2 al cuadrado más 2, 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6. También es un número par. Si yo reemplazo con el 3, 3 al cuadrado más 3, me queda 3 al cuadrado 9, más 3, 12. También es un número par. Si reemplazo con el 4, 4 al cuadrado más 4, 16 más 4 es 20. Y así puedo seguir probando. 5 al cuadrado sería 25, más 5, 30. ¿Se entiende? Sí. Hasta ahora yo veo que me devuelve siempre números pares. Ahora yo quiero probarlo para todos los casos. ¿Sí? Entonces, no me alcanza con ver algunos ejemplos y decir, bueno, ya la propiedad sirve. Tendría que demostrarlo. Y lo que vamos a hacer es utilizar el principio de inducción completa. Ahora, si yo digo que un número es par, ¿no? O sea, que n cuadrado más n es par. Es lo mismo que decir que es divisible por 2, ¿no? Sí. O que es múltiplo de 2.
¿sí? Y si es múltiplo de 2, yo puedo decir que n cuadrado más n es igual a 2 por un número alfa, y alfa tiene que ser un número natural. ¿No? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? O sea, si yo quiero expresar una expresión como que es un múltiplo de 2, lo expreso como 2 por un número natural. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, ahora voy a cambiar la hojita. ¿Puedo? Está bien. Sí. Entonces vamos a probar esto, que la expresión n cuadrado más n es igual a 2 por alfa, y alfa tiene que ser un número natural. Entonces, la primera parte, hacemos lo mismo, verificamos que vale para el 1. Que la propiedad vale para el 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos el 1 en la n, o sea que me quedaría 1 al cuadrado más 1, tiene que ser igual a 2 por alfa, 1 cuadrado es 1, más 1 es 2, ¿no? O sea que 2 tiene que ser igual a 2 por alfa. ¿Y alfa cuánto vale en este caso? Alfa tiene que valer 1 para que me dé 2, ¿no? ¿El 1 es un número natural? Sí. Sí, Sí. o sea, el 1 pertenece a los naturales, entonces vale la propiedad para el 1. Si acá me hubiese dado que alfa era 3 medios, por ejemplo, ya está, no vale, ¿se entiende? O sea, alfa tiene que ser, para que se verifique esto, alfa tiene que ser un número natural. Si me da otro valor, 3 cuartos, menos un medio, qué sé yo, lo que sea, ya no es un número natural, ¿sí? Bueno, y ahora la otra parte. Pero una consulta, ¿siempre alfa te tendría que dar 1 o en este caso da 1 y No, te puede dar otro número? me puede dar 2, 3, 4, 5, siempre que sea un número natural. Mientras que sea natural. Ah, Claro, ok. yo estoy planteando que alfa es natural. Si alfa me da 3 cuartos, ya está, ya no es un número natural. ¿Se entiende? Ya no es un número. Ok, Si sí, me sí, hubiese entendí. dado 100, alfa está bien, porque 100 es un número natural. Número natural. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. hipótesis. Supongo que vale la propiedad para un valor k. O sea que k al cuadrado más k tiene que ser igual a 2 por alfa, y alfa es un número natural. Y en la tesis, yo quiero probar que vale, o sea, debe valer la propiedad para k más 1. O sea que esta expresión la voy a reemplazar, donde está la n voy a reemplazar con k más 1, o sea que me quedaría k más 1 al cuadrado más k más 1, y eso tiene que ser igual a 2, ya no puedo poner el mismo número, porque no va a ser el mismo número, voy a poner beta. Y beta también tiene que ser un número natural. ¿Sí? Entonces, arranquemos en la demostración. Lo mismo que recién. Arrancamos de esta parte, desarrollamos, utilizamos, o sea, ¿se entienden hasta acá? Es lo que plantea al principio de uso completa. Yo después, a partir de lo que hago acá, es manejo algebraico, de expresiones algebraicas. ¿Sí? O sea, tendría que manejar el tema este de manejarme con expresiones algebraicas. Entonces, arranco de esta parte y tengo que llegar a esta utilizando la hipótesis en algún momento. ¿Sí? Entonces, partimos de esta parte de que k más 1 al cuadrado más k más 1 es igual a algo. ¿Sí? Entonces, desarrollemos todo lo que podamos esto. Desarrollamos el cuadrado. ¿Sí? O sea que el binomio al cuadrado, ¿se acuerdan? Es el primero al cuadrado, k al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea que sería 2 por k por 1, sería 2k. Más el segundo al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. Y eso le sumo más k,
más 1. Ahora, para que esto tenga validez, yo tengo que utilizar la hipótesis. Entonces yo en esta expresión tengo que encontrar esto. ¿Sí? Tengo que encontrar la expresión esta, k cuadrado más k. Entonces tengo acá un k cuadrado y acá tengo un k. Entonces vamos a asociar. Voy a conmutar, voy a poner este k cuadrado y este k juntos, que sería k cuadrado más k, y lo voy a asociar. Y después por el otro lado voy a poner todo lo demás. Más 2k, más 1, más 1, puedo poner 2 directamente, ¿no? Sí. Bueno, esto por hipótesis nosotros dijimos que era igual a 2 alfa. ¿Sí? Entonces me queda 2 alfa, y acá puedo sacar como un factor común 2, me quedaría 2 por k más 1. ¿Sí? Esto está multiplicado por 2, esto está multiplicado por 2, puedo extraer factor común 2, me conviene extraer factor común 2 porque yo tengo que llegar a 2 por algo, ¿no? Porque es múltiplo de 2. Entonces traigo factor común 2 y me queda 2 por alfa más k más 1, ¿no? O sea, extraje el factor común de acá y de acá y me quedo alfa más k más 1, ¿sí? Ahora, alfa dijimos que era un número natural en la hipótesis, ¿no? Sí. El k es un número natural porque es una sucesión y yo le estoy dando siempre valores naturales. Y el 1 también Sí. es un número natural. Si yo sumo números naturales, el resultado es un número natural. Entonces esto, como es un número natural, es el beta que estaba buscando. El beta que pertenece a los naturales. Entonces ya queda demostrado. Es un poquito más rebuscada la idea, pero ¿se entiende? O sea, yo voy a utilizar acá básicamente dos propiedades. La suma de números naturales siempre es un número natural, y el producto de números naturales también es un número natural, ¿no? O sea, siempre que tenga sumas y multiplicaciones de números naturales, el resultado va a ser un número natural. Con la resta y con la división no siempre pasa. Si llego a tener alguna resta o alguna división, tendría que ver cómo se salva, ¿sí? Pero siempre que tenga sumas y multiplicaciones de números naturales, el resultado es un número natural. O sea, me dio 2 por un número natural, entonces se verifica, ¿se entiende? Sí. Más o menos, ¿no? Bueno. Hacemos un ejemplito más y no lo molesto más por hoy. No sé si vamos a llegar, yo creo que sí. ¿Terminaron de copiar esto? Sí. Sí. Sí, sí. A ver. Yo voy a probar ahora que la expresión siguiente, 10 a la n menos 1, es múltiplo de 9. ¿Sí? Es lógico pensarlo, porque 10 a la n me da siempre potencias de 10, ¿no? O sea, me va a dar 10 a la 1 es Sí. 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, ¿no? Y así sucesivamente. Y si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 y le resto 1, me va a dar 999.999. O sea, si yo a un Sí. múltiplo, a una potencia de 10, le resto 1, siempre me van a dar todos 9, y eso siempre va a ser un múltiplo de 9, o un número divisible por 9, ¿se entiende? Sí. Ahora, yo a eso tendría que probarlo, igual, de todas maneras. Entonces yo puedo expresar como que 10 a la n menos 1 es igual a 9 por un valor alfa, y alfa tiene que ser un número natural. ¿Sí? O sea, es lo mismo de recién. Entonces, vamos a probar qué vale para el primer elemento. 1. Verificamos que vale la propiedad para el 1.
o sea que tendría que reemplazar esta expresión acá, o sea que sería 10 a la 1, menos 1, me tiene que dar 9 por alfa, ¿no? Sí. 10 a la 1 es 10, menos 1 es 9. Y eso me da 9 por alfa. ¿Alfa cuánto vale para que me dé 9? 1, ¿no? 1 es un número natural. Entonces, de casualidad volvió a dar 1. Podría dar otra cosa, ¿no? Siempre que sea un número natural está bien. Entonces vale la propiedad para el 1. Y ahora la segunda parte, planteamos la hipótesis. O sea que supongo que vale la propiedad para un valor k, o sea que sería 10 a la k, menos 1 es igual a 9 por alfa, ¿no? Alfa es un número natural. Y lo que yo tengo que probar es deberá la propiedad para k más 1, o sea que 10 a la k más 1 menos 1 tendría que ser igual a 9 por beta. Y beta tiene que ser un número natural. ¿Sí? Fíjense que el mecanismo es más o menos parecido siempre. Hasta acá es el principio de inducción completa. En la demostración yo después tengo que manejarme con álgebra, con el manejo de expresiones algebraicas. Entonces, arrancamos de esta parte y tengo que llegar después a esto utilizando la hipótesis. ¿Sí? Sí. Entonces, si tengo la expresión 10 a la k más 1 menos 1, ¿a qué podemos igualarlo a eso? Vamos a hacer una cosa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 9, no sé, por decir algo, ¿no? 9 a la 20, ¿no? Yo puedo decir que eso es igual a 9 a la 19 más 1, que es lo mismo que 9 a la 19 por 9, ¿no? ¿Sí? O podría expresar que 9 a la 20 es igual a 9 a la 18 más 2, que es lo mismo que 9 a la 18 por 9 al cuadrado, ¿no? Sí. Y podría descomponer la potencia como a mí me convenga. Bueno, yo como quiero utilizar la hipótesis en algún momento, voy a tratar de que me quede algo como 10 a la k. Si yo tengo 10 a la k más 1, lo voy a poder Tengo que expresar como hacer 10 10 a la K por 10. por 10 o 10 por 10 a la k, que es lo mismo, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Ahora, yo quiero que me quede esta expresión. 10 a la k menos 1, pero yo acá no tengo 10 a la k menos 1, tengo 10 por 10 a la k menos 1. ¿Cómo voy a hacer para que me quede ese 10 a la k menos 1? Bueno, voy a tener que hacer un artilugio, que este artilugio van a usarlo prácticamente en todos los ejercicios que son parecidos a este. Yo voy a sumarle y restarle un número, o al revés, restar y sumar un número, tiene que ser el mismo para que se mantenga la igualdad, de manera tal que yo después pueda obtener esto. Y lo que voy a hacer es, voy a restarle 10 y voy a sumarle 10. Porque cuando yo extraiga factor común 10, ese 10 se me va a transformar en 1. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, no se desesperen, yo lo hago y ustedes después me dicen a ver qué les parece. Y yo digo 10 por 10 a la k menos 10, ¿no? Y eso le voy a tener que volver a sumar 10 porque esto es igual a 0. Si yo sumo 0, no me altera la cuenta, ¿se entiende? Sí. Y bueno, y este menos 1 queda. Asocio esto por este lado, ¿sí? Extraigo factor común 10 y me queda 10 por 10 a la k menos 1, que es lo que yo estaba buscando que me quede, es esta expresión que está acá, y después acá tengo el 10 menos 1, que es más 9. ¿Sí? Esta expresión que está acá es la que está en la hipótesis, y en la hipótesis yo, como la supongo verdadera, dije que valía igual a 9 alfa. O sea que esto va a ser igual a 10
por 9 alfa, por hipótesis, más 9. Y como yo quiero que me quede un múltiplo de 9, porque voy a sacar factor común 9, tengo 9 acá, tengo 9 acá, voy a sacar factor común 9. Y esto me va a quedar 9 por 10 alfa más 1, ¿no? O sea, esto sería lo mismo que 9 por 1, ¿no? ¿Se entiende, no? Los pasos que estoy haciendo hasta ahí. Sí, sí. ¿Y qué pasa con este número? Fíjense, 10 es un número natural. Si a 10 lo multiplico por alfa, alfa dijimos que era un número natural en la hipótesis. O sea, número Sí. natural por número natural me da un número natural. Y le sumo 1, que también es un número natural, me da otro número natural. Y este es el beta perteneciente a los naturales que estaba buscando. Claro. ¿Cómo lo justifico? Yo puedo poner después, producto de números naturales es un natural y suma de números naturales es un natural. Esa es la justificación, ¿sí? No más que eso. Entonces, ya demostré lo que quería demostrar. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Todos los que están acá presentes están en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo ayer le envié una fotito con los ejercicios, después cuando termine de armar todo el práctico con otras cosas que vienen después, se lo envío todo el práctico entero. Pero Bueno. ya pueden ir empezando a hacer esos ejercicios. La clase que viene va a ser solamente para consultas sobre estos ejercicios. ¿Sí? Ok. Está bien. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos la semana que viene. Bueno, esto no es la autoevaluación, ¿no? No. No. La autoevaluación se las envío el lunes. Ah, listo.